gusto verle de nuevo para otro culto virtual, cortesía de la Misión Cristiana Bautista Jesús, Esperanza y Vida. El día de hoy comenzaremos como de costumbre entonando un canto. Ya que es el mes de la juventud, este se titula Oh jóvenes venid. Cantémoslo con mucha emoción y entusiasmo. La letra de dicho canto aparecerá en nuestras pantallas. ¡Adelante! Ahora le invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulos 12, versículos del 1 al 2. Después de esto tendremos un mensaje inspirado en este pasaje, el cual nos será dado por nuestro hermano pastor. Recuerde que si estos videos han sido de su agrado, puede suscribirse y activar la campana de notificaciones, así como checar los otros estudios y cultos que hemos hecho en nuestro canal. Sin más que decir, que Dios lo bendiga y espero que sea grandemente bendecido. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia.
Nos da mucho gusto verlos otra vez aquí en este canal de la misión Jesús, Esperanza y Vida aquí en Aguascalientes. Y vamos a comenzar como siempre con una oración a nuestro Dios, pidiéndole que Él sea quien nos dé su palabra y su discernimiento espiritual. Oremos. Padre Santísimo, te doy gracias porque hoy tú nos tienes aquí nuevamente dispuestos a escudriñar tu palabra y a conocer tu voluntad a través de ella. Te quiero suplicar, Señor, que perdones nuestros pecados, que estemos aceptos delante de ti. Y te pido, Señor, que cualquier cosa que nos quiera distraer de ti y de este mensaje, pues tú quites esa distracción, Señor. Nos ayudes a concentrarnos y a no tener ningún estorbo espiritual para hoy conocer tu voluntad en nuestra vida. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues en octubre, estamos iniciando octubre, hoy es 3 de octubre y la tradición en algunas iglesias cristianas es conmemorar el mes de la juventud. Quizá en otras no es este mes o es en otra fecha, pero sea cual sea la fecha, es importante y es bueno hacer una exhortación para motivar a las nuevas generaciones a tener un acercamiento con Dios. Y a la vez recordar también que cada uno de nosotros, que por difícil que ahora parezca, en un momento fuimos jóvenes. Cuando somos adultos y tenemos ya nuestra propia casa, nuestra propia familia, pues comenzamos a tener fotos que son significativas para nosotros, ¿verdad? Si analizamos mucho de lo que tenemos, comienza quizás la historia en la boda, ¿verdad? En el casamiento y después, pues momentos que se vivieron en pareja, cuando nacieron los niños, quizá después van a ser las fotos de los nietos también. Pero una pregunta, ¿dónde están esas fotos de nosotros cuando éramos niños o jóvenes o adolescentes? Sería bueno sacar nuestras fotos de la juventud para ver cómo éramos y recordar lo que hacíamos en aquellos tiempos. Por lo general, estas se encuentran en la casa de nuestros padres o nuestros abuelos. Y es que hay familias que no saben cómo era su padre o su madre cuando fue joven. No existe en esa casa fotos de ese momento. Tal vez es porque en nuestra juventud pues vivimos ciertas cosas que ahora nos avergüenzan, como dice David, los pecados de mi juventud, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes o algunos otros jóvenes tenían hasta el cabello largo o vestían de manera exagerada, no sé, o los peinados eran exagerados, o queremos no recordar esas cosas, ¿verdad? De que quizá cometimos errores, quizá hay muchos jóvenes que a esa edad pues experimentan con el alcohol, con el cigarro, con otras cosas que después dicen, ¿cómo es posible que yo andaba en eso, verdad? Esas cosas que hacen los jóvenes el día de hoy, pues quizá también nosotros las hicimos de una u otra forma, ¿verdad? Por eso Jesús nos enseñó en Mateo 7:3, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? A veces te quejas de ese niño travieso que anda por ahí rompiendo cosas, corriendo, subiéndose a los muebles, pero resulta que quizá tú eras igual o peor. En nuestra juventud, quizá en alguna ocasión, pues fuimos a alguna fiesta que hasta llegamos tarde, nuestros padres nos regañaron y ahora decimos, esos vagos que se la pasan en fiestas y que llegan tarde de las fiestas. Entonces recordemos por qué hacíamos las cosas que hacíamos o qué sentíamos en ese momento. Con esto no quiero justificar, ¿verdad? Yo sé ahora como padre pues que uno se preocupa mucho por sus hijos y sobre todo en esta época que vivimos, ¿verdad? Que se dan robos y muchas otras cosas.
Entonces, hay que pensar, ¿verdad? Quizás estábamos platicando con algún amigo, quizás entre amigos estábamos sintiéndonos muy bien y se nos fue el tiempo. Sería bueno que preguntáramos ahora a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, ¿qué es lo que sienten ellos? O cuando llegan tarde o cuando piden permisos, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿Qué sienten? ¿Cuáles son sus expectativas? Porque lo que pasa entre las generaciones, muchas veces entre, por ejemplo, padres e hijos, es que se corta la comunicación. No hay esa situación de que se quiera entender qué es lo que está pasando y lo único que caemos es en críticas sin conocer el contexto. Y muchas veces la generación actual critica a la anterior y la anterior critica a la nueva. Y la nueva solamente quiere borrar y olvidar todo lo que se hizo en la generación anterior. Pero no se hace porque realmente haya sido malo, sino porque a veces es como un momento de rebeldía. Y lo que debería de haber entre una generación y otra es un traspaso suave, que no se sienta, ¿verdad?, que hay algo exagerado de cambios entre una y otra. Hay que aceptar que el mundo cambia. Los jóvenes crecen y los que ahorita somos adultos, pues al rato el mundo en el que vivimos le va a pertenecer a los jóvenes que ahora son quizá adolescentes o hasta niños. Y va a llegar un momento en que tal vez tu jefe o el gobernador o el presidente de la república es más joven que tú. Y el mundo va a estar en sus manos de esa persona. Por eso es importante tener una buena comunicación entre generaciones. Y más que criticarlas o buscar maneras de buscarles errores, pues necesitamos buscar la manera de entenderlas, de escuchar a los nuevos, a los jóvenes, nuevas generaciones, y también recordar lo que nosotros éramos a su edad. Y así ir pasando las cosas buenas de una generación a otra. La Biblia nos enseña que incluso que existen bendiciones y también, por otro lado, maldiciones de una generación a otra. Es decir, lo que hace el padre muchas veces se hereda espiritualmente a los hijos. Nosotros podemos ver ahí en Éxodo 25 que decía que si los padres desobedecían a Dios, que decía que no tendrás dioses ajenos delante de mí, ni tendrás dioses que te inclinarás ante ellos, ni que los adorarás. Entonces esa maldición de esa desobediencia se iba a ir no solamente a sus hijos, sino a sus nietos, bisnietos, tataranietos. A la tercera o cuarta generación, dice ahí la palabra de Dios. ¿Qué quisiéramos nosotros pasar a la siguiente generación? Pues cosas buenas, bendiciones, la fe en la palabra de Dios, la fe en Jesucristo y una doctrina correcta que nuestros hijos, nuestros nietos y las demás generaciones tengan esa bendición de que nosotros somos creyentes en el Señor Jesucristo. También podemos dejar nuestro buen ejemplo, nuestra actitud y nuestra vida como un ejemplo a las siguientes generaciones. En Tito 2:4, Pablo le comenta a Tito, ¿verdad?, en su carta, y que ahora también es una carta que nosotros tenemos en la Biblia para leerla, dice: las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Bueno, era una enseñanza específica, ¿verdad?, a amar a su familia, a sus maridos y a sus hijos. Pero fíjense cómo esto era una enseñanza. También Pablo enseña a Timoteo y le pide que busque a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí estamos viendo una sucesión de líderes de la iglesia, porque pues Pablo obviamente que era un misionero, un pastor,
y estaba dejando a Timoteo como, digamos, como su hijo espiritual, como su sucesor, y también dijo que buscara a otras personas, Timoteo, para que al final, después cuando Timoteo ya faltara, hubiera alguien que se quedara con ese legado. Entonces vemos que la Biblia sí nos muestra esto, que las generaciones deben seguir, sobre todo en lo que respecta a las verdades de Dios y a lo espiritual, debemos enseñar a la siguiente generación que no se pierda la bendición de ser cristianos y de tener fe en el Señor Jesucristo, en la Biblia, y conocer todo lo que Dios nos enseña allí. Yo sé que el mundo está cambiando y a veces es difícil adaptarnos a la manera de vivir, a las nuevas generaciones de jóvenes que vienen. Nos parece increíble a veces el avance de la tecnología. Ahora casi todos traemos, ¿verdad?, un teléfono inteligente que en realidad, más que teléfono, es una computadora completa con comunicaciones, con cámara, con micrófono, con bocinas, con todo. O sea, es una cosa increíble que hace algunos años nadie nos hubiéramos imaginado tal situación, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me tocó caminar cuadras enteras para encontrar un teléfono público porque pues no existían los celulares, y a ver dónde había una caseta, traía sus moneditas para meterlas ahí. O a veces había que esperar semanas y una hora precisa para ver algún programa de televisión o ver alguna película que nos gustara. En cambio, hoy podemos a cualquier hora del día o de la noche seleccionar con el control remoto lo que queremos ver con una altísima definición, calidad de imagen y de sonido. Entonces el mundo va cambiando, pero los seres humanos, el corazón del ser humano nunca cambia, seguimos siendo los mismos. Y eso hay que entenderlo. Hay que entender que los jóvenes, por muy modernos que estén y por mucho internet que utilicen, siguen siendo personas que necesitan el amor de Dios, que necesitan el amor de sus padres, que necesitan comunicarse de una u otra forma. Por eso los consejos de la Biblia aplican a nosotros y a nuestros hijos, y también lo harán para nuestros nietos y los que sigan. Recordar quiénes fuimos nos ayuda mucho a valorar el mundo actual. Sobre todo entender a las nuevas generaciones. Cada generación pues tiene sus propias características, sus fortalezas y sus debilidades. Quizá usted ha oído últimamente hablar acerca de la generación de los baby boomers, generación X, Y y Z. Bueno, los baby boomers eran los que nacieron en el año 1945 al 64 aproximadamente, después de la posguerra. Personas muy trabajadoras, a ellos son a los que les tocó, digamos, la parte más difícil. Después, pues nos tuvieron a nosotros, a los de la generación X, que nos tocó un cambio muy grande en cuanto a tecnología, en cuanto a sociedad, que nos esforzamos por tener carreras, estudiar una licenciatura al menos, y pues nos tocó más o menos una estabilidad en cuanto a trabajos y todo esto. Pero luego viene la generación Y, que se conoce como los millennials, es de 1982 al 94 aproximadamente. Ellos ya, digamos, nacieron con tecnología y ahora pues están batallando por obtener un trabajo. Para ellos hay mucha competencia, y pues aunque se les tacha de que son muy flojos, de que esto, lo otro, pues finalmente ellos también tienen cosas buenas, ¿verdad? Por ejemplo, son mucho más conscientes de lo que éramos nosotros o nuestros padres acerca de la ecología, que no hay que contaminar, o acerca de comer sanamente. Ahora yo veo que los muchachos dicen, es que yo quiero que las cosas sean orgánicas, que sea comer balanceadamente, que tenga verduras, etcétera.
Todo esto ya se ve con esta generación Y. Y después viene la generación Z, que ahora sí ya son los niños que nacieron, digamos, con la tablet y con el teléfono celular bajo el brazo. Y ellos, pues, toda su vida tuvieron internet, están muy acostumbrados y de hecho no pueden vivir prácticamente sin el internet. Y tienen otras características, no sabemos cómo les vaya a ir, por ejemplo, a ellos en cuanto a los trabajos, en cuanto a su vida, en cuanto a su fe, sobre todo, porque pues necesitamos estar conscientes los padres que ahora tienen mucho más abanico de información de todo tipo y que también hay información muy incorrecta en internet, sobre todo en lo que respecta a la vida espiritual, en lo que respecta a su fe, y pues pueden ser manipulados fácilmente también. Entonces cada generación tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, sus características, y muchos de ellos no tuvieron la culpa siquiera. Nadie dijimos voy a nacer en tal época, ¿verdad? Nos tocó nacer y tenemos que adaptarnos a lo que venga. Entonces, para entender esa situación de la comunicación entre generaciones, pues también tenemos que ver cuál es su contexto en cuanto a la cultura, en cuanto a la tecnología, en cuanto a la sociedad que nos rodea en estos tiempos. Y es muy importante olvidar que pues nosotros quizá también así fuimos, ¿verdad? Fuimos jóvenes inquietos, inmaduros, que cometimos muchos errores y ellos pues también quizá los están cometiendo, necesitan más guía de nosotros. Al recordar esto, pues nos ayuda a acercarnos más a los jóvenes con una actitud menos crítica y más de comprensión, de comunicación abierta entre las dos generaciones. Y tampoco debemos caer en la aprobación de todo tipo de desviaciones. O sea, yo no estoy diciendo que nosotros seamos totalmente abiertos y que dejemos a los jóvenes hacer lo que quieran, simplemente comprenderlos. Y lo que pasa es que pues dentro de esos errores pueden caer también en adicciones, pueden caer en errores que pueden llevarles a cargar con ellos todas sus vidas. De hecho, hoy los jóvenes tienen más tentaciones que nosotros teníamos en nuestra época. Están expuestos a más mentiras, a una cultura generalizada antibíblica, a ideologías nuevas que nos las están queriendo meter a la de a fuerzas, desde la escuela, en la televisión, en el radio, en internet, en todos lados. Los jóvenes están siendo bombardeados con esa cultura antibíblica. Entonces necesitamos hoy más que nunca una buena comunicación entre esa generación que todavía no tenía esta situación con esta nueva generación de pues quizás los Y o los Z, como dicen, la postmillennial o la centennial. Tenemos que comunicarnos con ellos. Y a veces para ellos es difícil incluso discernir qué información es válida o buena o falsa de lo que ven ellos en internet. En nuestros tiempos pues íbamos a la biblioteca y ahí leíamos muchos libros. Sí había información anticristiana, desde siempre ha habido, pero pues era un poco más sencillo decir, bueno, esta es una fuente confiable y esta no. Ahora es algo confuso para ellos. La ley moral de Dios no cambia. Y entonces si nosotros les enseñamos a leer la Biblia y sobre todo enseñarles que esa palabra de Dios no pasará. Dice, aunque el cielo y la tierra pasen, mi palabra no pasará, dice el Señor Jesucristo. Sus preceptos morales y espirituales son para siempre. Así pasen otros 1000 o 2000 años más, esta palabra de Dios siempre va a seguir siendo verdadera. Entonces tengamos cuidado con esto. Una cosa es comprender a los jóvenes, comunicarse, no juzgarlos tan duramente, y otra cosa es conceder
el pecado, o hacernos de la vista gorda, como dicen, o incluso ser sus celestinos, ¿verdad? Ser sus cómplices en los pecados. ¿Qué tenemos que hacer las generaciones de adultos entonces? Pues lo que veíamos hace rato con la carta de Timoteo: enseñar, instruir lo correcto a la siguiente generación. También debemos ser balanceados al aplicar la Biblia con nuestros jóvenes. Porque, pues bueno, yo he oído a padres cristianos que les gusta mucho, por ejemplo, este pasaje de Efesios 6 que dice: hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Y qué bonito es, ¿verdad? A mí también me gusta como papá, pero, pues bueno, en primer lugar hacemos la aclaración de que tienen que obedecer lo que es agradable al Señor si su papá se los pide. Porque también hay papás que no están en el Señor, o que dicen ser cristianos pero no lo están viviendo, y entonces te dicen: acompáñame a la fiesta, yo te voy a enseñar a que empieces a tomar, guárdame este secretito, te voy a ayudar o te voy a pasalonear tus ilícitos o tus pecados, y pues eso no es, ¿verdad? Lo que aquí está diciendo la palabra es: obedezcan a vuestros padres en todo lo que es recto. Haz tu tarea, haz tu cama, no vayas con esos amigos que no me parecen buenos, lee tu Biblia, etcétera. O sea, cosas que uno como padre, normalmente un padre responsable, una madre responsable, pues le va a decir a su hijo. Entonces, hijos, sí es cierto, la Biblia dice: obedezcan a sus padres. Pero también, padres, yo les exhorto a que lean la parte de la Biblia que dice: pero no exasperéis a vuestros hijos, no los exasperes. ¿Qué significa esta palabra? Bueno, cuando uno los está criticando injustamente o muy duramente, sin ponerles una solución o darles una guía de cómo debe ser. Cuando les exigimos pero no les ayudamos o no les damos las herramientas para que lo hagan. Yo conozco padres que dicen: es que mi hijo ya tiene, por decir, una edad, 13 años, ya debe de hacer esto. Ya tiene 15 años, ya no le voy a ayudar nada en su tarea. Ella solita o él solito tiene que hacer su tarea. Y luego lo están, por decir, regañando, ¿no? Porque no la hizo la tarea. Bueno, pues es que quizá todavía no era la edad. A veces los padres o las madres, pues tomamos decisiones, digamos, arbitrarias por nuestra experiencia o por como nosotros pensamos, y no es lo correcto. Entonces los hijos se exasperan y entonces a veces no les tenemos paciencia y no los instruimos paso a paso, decirles: es que no, lo hiciste mal, pero porque tiene que ser así. Fíjate bien en esto, no lo hagas de esta otra forma. Entonces tengamos mucho cuidado de no exasperar a nuestros hijos. Bueno, recapitulando, adultos y padres, tratemos de no romper esa comunicación generacional. Recordar que fuimos jóvenes nos ayuda a no juzgar con demasiada dureza o juzgar injustamente. Corregir si en verdad lo que hacen es contrario a las Escrituras, pero conciliando e instruyendo con amor. Enseñar a la siguiente generación cosas positivas y que edifiquen a los jóvenes, como el amor a Dios, la sana doctrina de la Biblia. Y también, pues, yo les exhorto hoy a los jóvenes, a los adolescentes: no rompan ustedes tampoco esa comunicación. Es decir, sean abiertos. A veces yo he escuchado jóvenes que dicen: mi papá no sabe nada, o mi papá ya es viejo, o mi papá no entiende esto que le estoy diciendo. Bueno, pues explícaselo. Trata de que por tu parte no se rompa esa comunicación, que no haya rebeldía. Sé dócil, sé paciente a veces, ¿verdad? Con tu madre, con tu padre. Y aprende de ellos. Tienen mucho que enseñarte. Ellos llevan más tiempo en esta vida y saben qué errores hay que evitar y qué cosas hay que procurar hacer.
no es necesario cambiar todo lo que hizo la generación anterior. Puedes aportar tus ideas. Los jóvenes tienen mucho dinamismo, tienen ideas nuevas y frescas, pero también la Biblia nos dice en Eclesiastés 1:10, dice, ¿hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que lo han precedido. O sea, uno piensa que, ¿por qué a nadie se le ocurrió esto? Sí, ya a alguien ya se le ocurrió. Incluso los inventos que hay hoy en día, ya a un inventor en el pasado se le había ocurrido, tal vez no tenía el dinero o la tecnología para hacerlo, pero todo lo que ahorita vemos antes ya existió. Aquí Eclesiastés lo dice muy claramente. Y sobre todo, como dice nuestro texto, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Recuerda que tú no puedes hacerlo solo. Nadie puede ser autosuficiente 100%. Todos dependemos de otras personas, pero sobre todo dependemos de Dios. Y si tú hoy tienes salud, tienes fuerza, tienes energía, pues glorifica a Dios por eso, dale gracias al Señor y pon esa fuerza, pon esa juventud que tienes al servicio de tu Dios. Necesitas entonces depender de Él, también saber que dependes de tus padres, que la Biblia dice honra a tus padres y aprende de ellos. Ya tienen mucho más camino recorrido y tienen experiencias que te pueden enseñar. No cierres tu corazón hacia ellos. Recuerda, por eso dice, acuérdate de tu Creador, porque el Señor todo lo conoce. Conoce todo lo que decimos, lo que hacemos y hasta conoce lo que hay en tu corazón, lo que ahora estás pensando. Así que para Él no hay secretos. Guárdate en santidad delante del Señor y teme a Dios, porque ese es el principio de la sabiduría. No te olvides entonces de tu Creador, de Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, quiero suplicarte que en esta hora tú bendigas, Señor, a cada uno de los oyentes de este mensaje, que tu Santo Espíritu obre poderosamente en cada uno de ellos. Y, Señor, pues si hay aquí padres que tengan hijos, que sean niños, adolescentes, jóvenes, pues que este mensaje sea de bendición y edificación para ellos y lo puedan guardar en su corazón. Si hay jóvenes o adolescentes que nos están también escuchando, te ruego también, Señor, que obres en su vida, que ellos entreguen totalmente su vida a ti y que pues Jesucristo pueda hacer su obra redentora en cada uno de ellos. Te lo rogamos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues nos dio mucho gusto que estuvieran con nosotros. Puede usted comunicarse, si lo desea, con un servidor, el pastor Vicente, o con cualquiera de nuestros otros hermanos que nos ayudan en los ministerios diferentes de nuestra misión. Ahí están los datos abajo, es jesusesperanzayvida.org. Así que usted puede visitarnos o hablarnos. Si vive en Aguascalientes, también puede visitarnos físicamente los domingos. Que el Señor le bendiga y hasta pronto.